que consta de 3 partes. ¿Usted sabe quién dio el bosquejo del libro de Hechos? El Señor Jesucristo, en capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice ese texto? ¿No es cierto? El Señor, Él va a dar un mandato a sus discípulos, es una especie también de profecía, de palabra declarada, ¿no es cierto? Él dice, y me seréis testigos en Jerusalén. Los primeros capítulos del libro de Hechos se centran en Jerusalén. Luego dice, en Judea, Samaria. Ahí tenemos la segunda gran sección, y luego hasta lo último de la tierra. Ahí está la tercera gran sección del libro de Hechos. Ese es un bosquejo simple del libro. Jerusalén, Judea y Samaria, y lo último de la tierra. El capítulo 12 va a cerrar la segunda sección, va a cerrar, ¿no es cierto?, Judea y Samaria, ¿no es cierto?, y toma también lo que ya se ha dicho de Jerusalén, porque en capítulo 13 hay un cambio importante en el libro de Hechos. En capítulo 13 van a cambiar varias cosas. Por ejemplo, en capítulo 13 va a emerger la figura, el protagonismo, ¿no es cierto?, del más grande misionero de todos los tiempos, ¿no es cierto?, el apóstol a los gentiles. Ya de la próxima semana vamos a despedirnos del hermano Pedro, ¿no es cierto?, del apóstol Pedro, y vamos a comenzar a seguir y estudiar y mirar ahora las obras del apóstol Pablo, ¿ya? Y ahí, ¿no es cierto?, hay un quiebre importante. Entonces, mis hermanos, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, que el libro de Hechos es un libro de transición, es un libro de cambios. Es un libro que nos narra conforme a las palabras de Cristo, ¿no es cierto?, como yo he dicho, cómo el Evangelio se mueve desde un primer epicentro en Jerusalén, luego hacia un ámbito mayor de Judea y Samaria, y posteriormente va a penetrar en el mundo gentil hasta lo último de la tierra, o el mundo conocido de aquel tiempo. En estas 2 primeras etapas, Jerusalén y luego Judea y Samaria, los contornos del Evangelio continuaron siendo, como hemos visto, eminentemente judíos, israelitas. Y los hombres usados por Dios para liderar la obra son mayormente ¿quiénes? Los apóstoles y asociados, todos ellos judíos, con un liderazgo muy marcado, el liderazgo, ¿no es cierto?, de el apóstol Pedro, ¿ya? Pero como yo les decía, esta situación está a punto de cambiar. En capítulo 12, la última vez que los acontecimientos estarán centrados en la iglesia de Jerusalén y también en Pedro. Pedro se despide como personaje principal de la narración de Lucas para dar paso en el capítulo 13 a las ciudades de los griegos, a Asia, Europa. Asia y Europa verán correr el Evangelio y también para entregarle, como les decía, el protagonismo al apóstol Pablo. Entonces, en el capítulo 12, el doctor Lucas comienza a cerrar todo el foco del mensaje hacia Israel, porque desde el capítulo 13 en adelante el foco será principalmente el mundo gentil. No obstante, el doctor Lucas no dará vuelta a la página sin antes recordarnos, tal vez, la mayor y más importante característica de la iglesia de Jerusalén, de la iglesia primitiva. Esto es su profunda vida de oración. Su profunda vida de oración. Y por esta razón, mi amado hermano, no lo hago siempre, lo hago de vez en cuando, he titulado este mensaje. Y este mensaje se titula Un llamado a recuperar el verdadero carácter de la oración cristiana. Un llamado a recuperar el verdadero carácter de la oración cristiana. Bien, veamos brevemente el contexto donde estamos, ¿no es cierto? Las semanas anteriores veíamos grandes progresos del Evangelio, tanto los acontecimientos en la casa de Cornelio, como también la fundación de una iglesia en la cosmopolita y multicultural Antioquía, ¿no es cierto?, nos muestran cómo el reino de Dios ya avanza
en el mundo conocido. Sin embargo, mis amados hermanos, las fuerzas de las tinieblas, como lo hemos visto a lo largo del libro de Hechos, las fuerzas de las tinieblas no se quedarán tranquilas ante el avance del reino de Dios, sino que mediante sus métodos malvados, las fuerzas del mal van a contraatacar. Ya eso también vamos a ver hoy día. Las fuerzas del mal van a contraatacar. Nuestro pasaje de hoy nos recordará que a pesar que a los enemigos de Cristo se les permita tener de vez en cuando progresos en su causa malvada, el Dios soberano y todopoderoso siempre está en el control de todas las cosas. Siempre aguarda por su iglesia y pelea por su iglesia. Y aquella obra que Dios realiza por su iglesia, la realiza a través de una iglesia que está continuamente y fervientemente orando. Bien, vamos a nuestro pasaje, Hechos capítulo 12. Tenemos largo camino por delante. Yo no soy el que hago las secciones del libro. Si tienen algún reclamo por la extensión de hoy día, tendrán que esperar la tarde cuando el siervo vuelva a su casa después de... Hoy día vamos a leer de verso 1 a verso 19. ¿Ya? Verso 1 a verso 19. Evidentemente no daremos un tratamiento muy detallado a cada versículo, ¿no es cierto? Queremos ir a almorzar también. Algunos todavía tenemos que ir a votar, ¿ya? Pero vamos a tratar de mirar también en su conjunto este texto. Hechos capítulo 12, versículo del 1 al 19. Dice así la palabra del Señor. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo:
a hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Amén, mis hermanos, que el Señor bendiga su santa palabra. Permítanme tener una palabra de oración para que el Señor guíe este tiempo. Oh Señor, bendito Padre Celestial, tú que habitas en medio de tu pueblo, tú que te deleitas en la comunión con aquellos que tú has amado, con aquellos que tú has salvado. Tú que estás presente de una manera especial en medio de la iglesia en este día santo, en este día apartado para el descanso espiritual, para la adoración en este día del Señor. Oh, amado Padre, por medio de tu Santo Espíritu que mora en la iglesia, bendícenos en esta mañana. Habla a nuestra vida, enséñanos, Señor, corrígenos, despiértanos a tus verdades, despiértanos a vivir una vida conforme a tu palabra, no conforme a nuestras tradiciones denominacionales o a mandamientos de hombres, sino una vida conforme a tu palabra. Oh Señor, que tu palabra caiga en buena tierra en esta mañana. Danos un corazón para recibir, danos oídos para oír y danos, amado Padre, un alma para poner en práctica, para poner por obra aquello que tú nos vas a enseñar en esta mañana. Padre, gracias por el privilegio de exponer tu palabra. Bendícenos, Señor, te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén, mis amados hermanos. Bien. Si usted se ha dado cuenta en este largo relato, quizás alguno se habrá dado cuenta que en este texto se van a contrastar dos poderes. El poder político que por primera vez comienza a perseguir a la iglesia, el poder netamente político. Antes el poder religioso estaba a la cabeza de la persecución. Pero por primera vez en la historia de la iglesia, ya no solo va a ser el poder religioso que va a perseguir a la iglesia, sino que ahora va a ser también el poder político, el poder civil, el poder del gobierno. Pero también vemos en este texto que hay aquí otro poder, un poder mucho más poderoso que el poder político o que el poder de cualquier hombre. Vemos aquí el poder de la iglesia de Jesucristo cuando comienza a orar. Bien, vamos desgranando, mis amados hermanos, este texto. Vamos a tomar una primera sección, persecución política de Herodes, del verso 1 al verso 4. Dice el verso 1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó manos a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Quién era este rey Herodes? Bueno, este rey Herodes se llama Agripa I, nieto de Herodes el Grande, ¿no es cierto? Este Herodes que mandó a matar a los bebés, queriendo matar al Mesías, nieto de ese Herodes, sobrino de Herodes Antipas, del Herodes que Pilato mandó a Jesús a juzgarle, del Herodes que decapitó a Juan el Bautista. Este no es ese mismo Herodes, recuerden que Herodes es un título, así como Faraón, ¿ya? Este hombre se llama, ¿no es cierto?, Agripa I, y es el nieto de Herodes el Grande, sobrino de Herodes Antipas. Este Herodes Agripa I, producto de la inestabilidad de su dominio sobre buena parte de Israel, buscó congraciarse con los judíos. Este Herodes, los datos extrabíblicos nos indican que este Herodes es un animal político, ¿ya? Es un hombre que a toda costa busca el dominio político y busca alianzas políticas y busca congraciarse con los romanos y busca extender sus dominios en la provincia de Judea,
es un animal político, es un hombre sediento de poder político. Entonces, para congraciarse con los judíos, ¿qué hizo este Herodes? Se levantó contra aquellos que más odiaban los judíos. ¿Quién eran estos? A ojos de los judíos, la secta de los cristianos. ¿No es cierto? Por tanto, esta persecución, a diferencia de las anteriores, tiene mayormente un énfasis político. Luego de algunos años de paz, luego de la conversión del último gran perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, un nuevo y más poderoso enemigo se levantaba contra la iglesia, el poder político. Este enemigo, mis amados hermanos, nunca más, desde este momento, nunca más dejaría de perseguir a la iglesia. Nunca más. Usted sabe lo que pasa hoy día en este mismo momento con los cristianos en China, ¿no es cierto? Se dice que la iglesia china, la iglesia cristiana china es la iglesia que más crece en el mundo. Pero es una iglesia perseguida por el poder político. Y en muchos otros sectores del mundo el poder político persigue a la iglesia. Este enemigo nunca más dejaría de perseguir a la iglesia hasta el retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, dice el texto que este gobernante malvado echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle, ¿no es cierto? Esto es, puso a varios hermanos en la cárcel, y entre estos hermanos que Herodes echó a la cárcel, al menos sabemos que estaba un apóstol. ¿Cuál era ese apóstol? Jacobo, el hermano de Juan. ¿Quién era este Jacobo? Ya sabemos, hermano de Juan apóstol, ¿no es cierto? Este Jacobo era del círculo íntimo de Jesús. Este Jacobo conformaba ese grupo de discípulos en donde el Señor le hizo partícipe de algunas cosas que no hizo partícipe a todos los discípulos. Este Jacobo estaba ahí en primera línea con Pedro y con su hermano Juan. Este era uno de los hijos de Zebedeo, uno de los hijos del trueno. ¿No es cierto? De este Jacobo estamos hablando. Un hombre que fue íntimo del Señor Jesucristo. Dice el versículo 2 que este Jacobo, que en su calidad de apóstol era un líder de la iglesia en Jerusalén, Herodes lo asesinó por la espada. Herodes lo ejecutó públicamente. Muy probablemente lo decapitó. Ese era el método romano, ¿no es cierto?, de ejecución. Jacobo, hermano de Juan, hijo de Zebedeo, apóstol muy cercano a Jesús y líder de la iglesia en Jerusalén, es el primer apóstol mártir. El primer apóstol mártir. En los próximos años, todos sus colegas, a excepción de Juan apóstol, correrían la misma suerte. Todos serían violentamente ejecutados por los enemigos de Cristo. Pero Jacobo abre ese camino, es el primer mártir de los apóstoles. Dice el verso 3 que el asesinato de Jacobo agradó a los judíos, esto es, principalmente al Sanedrín. Y para seguir congraciándose con ellos y de esta manera seguir fortaleciendo su posición política con Roma, ¿no es cierto? Si tengo a los líderes de esta siempre complicada provincia de los judíos. Los judíos son conocidos en el Imperio Romano por tener constantes levantamientos. Entonces, el rey Herodes, si tengo de amigo, ¿no es cierto?, a aquellos que pueden también traer paz a la provincia, eso me sirve también para congraciarme con los jefes mayores, que son los romanos. Entonces, para seguir congraciándose y seguir uniéndose políticamente con el Sanedrín, Herodes también va a arrestar y va a encarcelar al gran líder de la iglesia cristiana en ese momento. ¿Quién es? El apóstol Pedro. Dice el versículo 4 que lo encarcela y que lo entrega, fíjese bien, a 16 soldados para que lo resguardaran en la cárcel. 16 soldados entrenados
para resguardar a un humilde y sencillo pescador. Muy probablemente el Sanedrín había alertado a Herodes que en el pasado, algunos años atrás, este Pedro se había fugado de la cárcel de manera que todavía no lo podían entender, ¿no es cierto? Tal vez un criminal muy hábil, muy sigiloso, hasta ese punto no podían entender el Sanedrín, así que le dijo a Herodes, mira, este es medio creativo para escaparse de la cárcel, así que resguárdalo bien, no sea que seas avergonzado como también nosotros en el pasado. Dice también el texto que Herodes se proponía sacarle al pueblo después de la fiesta de la Pascua. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Herodes iba a hacer lo mismo con Pedro que había hecho con Jacobo. Lo mismo que hace años atrás habían hecho con Cristo. Habían dejado pasar la Pascua para después juzgarle en un juicio todo, ¿no es cierto?, en un juicio ya listo y ejecutarle públicamente. Entonces, Herodes, ese era el propósito que tenía con Pedro, ejecutarlo públicamente, así como lo había hecho con el apóstol Jacobo. Hermanos, algo interesante en esta primera parte del texto. ¿Qué vemos aquí? Vemos muy imponentemente, cuando vemos el caso de Jacobo y el caso de Pedro, vemos la soberanía de Dios. Dos apóstoles, dos hombres muy amados por el Señor, ambos del círculo íntimo de Cristo. Dos hombres siervos del Señor, líderes de la iglesia primitiva, pero uno es asesinado y el otro, veremos, será preservado. Dios tenía sus propósitos para con Jacobo y Dios tenía sus propósitos para con Pedro. La muerte de Jacobo sería preciosa a los ojos del Señor, traería gloria al nombre de Cristo, pero el Señor también tendría sus propósitos con la preservación de Pedro. Mis amados hermanos, ¿qué nos enseña todo esto? Sencillamente que el Señor hace como Él quiere. El Señor hace como Él quiere. Y aunque en ocasiones los acontecimientos pueden ser tristes y desconcertantes, debemos decir junto al profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo nos sale lo malo y lo bueno, dice el profeta Jeremías. Nuestra confianza siempre debe estar en que la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. Pero mientras todo esto ocurría, mientras parecía que las fuerzas del mal obtenían importantes logros para detener a la iglesia, un pilar de la iglesia, un apóstol, había sido ejecutado y el otrora hombre más importante estaba preso, a punto de ser ejecutado. Mientras parecía que las fuerzas del mal avanzaban y tenían importantes conquistas, unas fuerzas mucho más poderosas habían entrado en acción para lograr la liberación de Pedro. ¿Qué dice el versículo 5? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La idea aquí, mi amados hermanos, en primer lugar es una oración congregacional. Es una oración congregacional. La iglesia hacía a Dios oración sin cesar a Dios por él. Es una oración congregacional, pero al mismo tiempo una oración constante, una oración fervorosa, una oración incesante. Mire, la Biblia de las Américas, para aquellos que leen en la Biblia de las Américas, traduce, pero la iglesia oraba fervientemente a Dios por él. Una oración ferviente. Hermanos, es evidente que esta no es una oración ordinaria, no es una oración rutinaria. Esta es una oración bañada por la angustia. Es una súplica fervorosa, incesante. Los hombres de Dios del pasado,
la llamaban una oración de agonía. La iglesia se mantuvo en este tipo de oración muy probablemente por varios días. Varios días la iglesia estaba reunida orando. Y no cualquier oración, una oración sin cesar, dice Reina Valera, una oración ferviente, dicen los traductores de las Américas. Sin lugar a duda, un tipo de oración distinta. Hermanos, yo entiendo y entendemos como buena iglesia reformada. Hemos hablado mucho acerca de la soberanía de Dios. Acabo de decir que Dios siempre hará su voluntad. Pero, mis amados hermanos, Dios también ha establecido los medios por el cual Él hará su voluntad. Y desde el punto de vista nuestro, desde la perspectiva de nosotros, de los cristianos, de la iglesia, la oración es un medio poderoso, efectivo, por el cual Dios obra. Hermanos, Lucas es muy intencional en conectar la oración ferviente y perseverante de la iglesia con lo que Dios está a punto de hacer con el apóstol Pedro. Y esta no es la primera vez que Lucas hace esto. La iglesia primitiva fue una iglesia que vio la gloria de Dios, que experimentó el obrar de Dios entre ellos, porque fue una iglesia entregada a la oración. Vamos ahora a la segunda sección de nuestro texto, la liberación de Pedro de la cárcel. Del verso 6 en adelante. Bueno, hemos leído para ir redimiendo el tiempo. Ahí usted puede ir mirando también del verso 6 en adelante. Lo primero que llama la atención de todo este cuadro, mis amados hermanos, ¿no es cierto?, de esta liberación de Pedro, es que la noche anterior que Herodes iba a ejecutar a Pedro, ¿qué hacía Pedro? Estaba durmiendo. Pedro dormía, dice el verso 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pedro dormía. Hermanos, yo no puedo dormir de ansiedad cuando al otro día voy de vacaciones. Y Pedro duerme plácidamente engrillado entre dos soldados la noche anterior en que lo iban a ejecutar. La noche anterior en que le iban a cortar la cabeza. ¿Qué demuestra esto, mis amados hermanos? Algo muy sencillo. Pedro confía en el Señor. Pedro está seguro en el propósito de Dios, ya sea que le conservase la vida o ya sea que lo llevase con él. Años después, el anciano Pedro escribiría con conocimiento de causa en 1 de Pedro capítulo 5 verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Pedro dormía, Dios tiene cuidado. Dios sabrá qué va a hacer conmigo. Pedro dormía. Entonces, leemos en el texto, se apareció un ángel del Señor y lo primero que tuvo que hacer este ángel, ¿qué fue? Despertar a Pedro. Yo pensaba si el Señor enviara a su ángel para despertar a algunos que se duermen en los cultos. Sería maravilloso, ¿no? Dice el relato que las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces el ángel comienza a darle una serie de indicaciones a Pedro. Levántate, vístete, amárrate las sandalias, envuélvete en un manto y sígueme. Dice el relato que Pedro obedeció todo lo que el ángel le dijo, pero Pedro estaba confundido. Hermanos, Pedro pensaba que estaba soñando. Tenía fuerte el sueño Pedro. Pedro pensaba, ¿no es cierto?, que estaba
Pedro pensaba que estaba soñando. Aún no entendía que todo lo que ocurría era real. Continúa el relato donde Pedro, siguiendo al ángel, comienza a pasar las distintas lugares que estaban los guardias. Pasó la primera guardia, pasó la segunda guardia, llegó a la última puerta de la cárcel, una puerta de hierro, ¿no es cierto?, reforzada. Y esa puerta de hierro se abrió para él. Hermanos, no sabemos cómo fue esto. Estos hombres se suponía estaban despiertos. Ustedes saben por qué había 16 hombres, pero en realidad estaban 2 con Pedro, ahí con él, amarrados con él, y 2 un poco más allá, 4 hombres, mientras los otros descansaban y se turnaban. Esa era la idea de 16 soldados, para que nadie se quedara dormido. Por lo tanto, estos hombres estaban despiertos. No sabemos cómo sucede todo esto. Ciertamente esta es una obra milagrosa del Señor. Algunos autores piensan que el Señor hizo caer sueños sobre los guardias, porque ellos ni sienten ni cuando caen las cadenas. La verdad es que no lo sabemos, no lo dice el texto, no lo dice Lucas. Sí sabemos que el Señor, por medio de su ángel, libró de una manera sobrenatural a su siervo de la cárcel y más aún, lo libró de la misma muerte. Pedro al otro día iba a ser ejecutado. Dice el final del verso 16 que una vez estando Pedro en la calle, el ángel se apartó de él. No hay mensaje, no hay revelación, no hay instrucción. El ángel cumple su misión y se va. Y esto nos recuerda, por ejemplo, el ministerio de los ángeles. Como dice Hebreos capítulo 1, versículo 14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Este siervo angelical cumplió su tarea y se fue. Entonces Pedro, estando en la calle, recién comprendió que no estaba soñando, que no estaba viendo visiones, sino que Dios, por mano de su ángel, le había librado de la cárcel. Dice el verso 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Bien, veamos ahora la última sección del relato. Y a esta sección le vamos a titular Oraciones fervientes, hombres débiles, del verso 12 en adelante. Voy a leer, dice verso 12 en adelante. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Dice que Pedro, hallándose libre, ¿dónde fue Pedro? Pedro se fue a la iglesia. Pedro se fue a la iglesia. Recordemos, mis hermanos, que en este punto temprano de la historia de la iglesia, los cristianos se reúnen ¿dónde? En las casas. Todavía no existe esta dinámica de reunirnos en un lugar así como este. Los cristianos se reúnen en las casas. Por eso, mi amado hermano, que cuando usted en un contexto de fundación de alguna iglesia, en un contexto, ¿no es cierto?, de que una iglesia local pueda llegar a otros lugares y usted ofrece su casa para que algo se comience ahí, tal vez usted no lo sabía, pero usted está recuperando, llamémoslo así, una antigua tradición de la iglesia, donde los cristianos se reúnen en hogares. Y desde ahí han surgido grandes iglesias. De ahí han surgido grandes iglesias. Al parecer, la casa de María, la madre de Juan Marcos, aparece por primera vez este nombre en el libro de Hechos. ¿Quién era este Juan Marcos? Lo vamos a conocer más adelante. Solo un dato: es el Marcos que escribe el segundo evangelio.
Juan Marcos, un joven, un hombre que va a ser muy cercano al apóstol Pedro, que va a acompañar a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero, que va a ser motivo de discordia entre Pablo y Bernabé, que por algún tiempo Juan Marcos va a ser tal vez desechado por el mismo apóstol Pablo, pero que la historia termina feliz porque al final en el libro de Filemón Pablo va a decir y va a hablar muy bien de Marcos, lo que va a demostrar que se pusieron en la buena. ¿Ya? Pero este Juan Marcos, ¿no es cierto? Y los cristianos en Jerusalén, un grupo de cristianos, evidentemente no está toda la iglesia allí, pero un buen grupo de hermanos se reunía en la casa de María, la madre de Juan Marcos. María había abierto su casa para que los hermanos se reunieran allí. Hermanos, ¿y qué están haciendo los hermanos en la casa de María? Dice el final del versículo 12, donde muchos estaban reunidos orando. Nuevamente Lucas quiere transmitir la idea de que existe una relación entre el mover poderoso de Dios en la liberación de Pedro y la oración de la iglesia. Lucas habla de muchos, no sabemos cuántos, pero tal vez a diferencia de nuestros días, los primeros cristianos sí eran atraídos para reunirse exclusivamente a orar. Pero aquí hay otra cosa interesante, mi amado hermano, que no quisiera pasar de largo. ¿Cuándo fue liberado de la cárcel el apóstol Pedro? ¿En qué momento? En la noche. En la noche. Esto se confirma porque ¿qué hacía el apóstol Pedro? Dormía, ¿no es cierto? Durante la noche. Muy probablemente en horas de la madrugada. Pedro estaba durmiendo. Él es liberado durante la noche. Durante esa misma noche, ¿no es cierto?, es liberado y va donde están reunidos los hermanos. ¿Y qué está haciendo la iglesia durante esa madrugada que Pedro fue liberado? La iglesia está reunida orando. Amada iglesia bautista, las vigilias de oración no le inventaron los pentecostales. Fueron los primeros cristianos los que en ocasiones se reunían a orar de madrugada. Todo parece indicar que cuando era necesario, la iglesia primitiva no escatimaba en sacrificios para clamar incesantemente al Dios del cielo. Sin duda, ellos atesoraban las propias palabras de Cristo acerca de la oración. Por ejemplo, Lucas capítulo 18, versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Los primeros cristianos entendieron que la oración es el arma más poderosa del creyente. No por la oración en sí misma, no por el acto de orar, sino porque la oración es dirigida y descansa en aquel que es todopoderoso. Incluso, como dice el libro de Efesios, el capítulo 3, verso 20, es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es muy interesante lo que alguna vez escuché decir a un pastor. Cuando el creyente ama la obra del Señor, cuando el creyente ama a la iglesia, no solamente ora por ella, sino que también ora con ella. Cuando el creyente ama al pueblo del Señor, no solamente ora por sus hermanos, sino que se goza en orar con sus hermanos. Bien, entonces mis hermanos, Pedro llega a la casa de María, donde la iglesia ora de madrugada, están allí en plena vigilia de oración, ¿no es cierto? Y Pedro llama a la puerta, ¿y qué sucede? Una joven llamada Rode escucha el llamado de Pedro, pero de impresión no le abre la puerta
sino que corre a dar la noticia a los hermanos que Pedro está allí llamando. Dice el verso 15, y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Es una frase extraña, ¿no es cierto? Extraña, muy extraña. De vez en cuando aparecen cosas así en el Nuevo Testamento, pero tiene una explicación. ¿Qué tenemos aquí, mis hermanos? Aunque la iglesia oraba incesantemente por Pedro, su primera reacción ante la respuesta de Dios, ¿cuál fue? Incredulidad. Incredulidad. Esa fue la primera respuesta de la iglesia. No podía ser verdad que Pedro estuviera allí. Mire, tal vez la primera reacción que tenemos al leer esto es como un poco embarazoso, ¿no? La iglesia está orando fervientemente, Dios responde la oración y no creen que Pedro está allí, que Dios ha respondido la oración. Pero vuelva a pensar en todo el cuadro. Esto hago una defensa corporativa de los primeros hermanos. Vuelva a pensar en todo el cuadro. Varios hermanos estaban en la cárcel. Uno de los apóstoles había sido decapitado. Pedro estaba encarcelado bajo altísimas condiciones de seguridad. 16 soldados entrenados para custodiar a un solo hombre, el cual estaba encadenado a los propios soldados, estaba engrillado. El rey Herodes ya había demostrado que era un rey despiadado y que no iba a vacilar ningún minuto en asesinar a sus enemigos, que ahora era la iglesia. En otras palabras, mis hermanos, la liberación de Pedro es imposible. Imposible. Eso nos explica un poquito, ¿no es cierto?, lo que está pasando. Es más, cuando algunos le dicen, ¿no es cierto?, a Herodes debe ser su ángel, la idea es que para algunos Pedro ya había sido ejecutado y que era su ángel de la guarda el que merodeaba por las calles de Jerusalén. Eso hace eco de una antigua superstición judía. Recuerden, aquí son cristianos judíos, una antigua superstición judía en donde se pensaba que cada judío tenía un ángel de la guarda y que este ángel era tan cercano a ese hombre que guardaba que en algunas ocasiones podía presentarse como el mismo hombre, podía como transfigurar. Había una superstición judía que hablaba de esto. Entonces, algunos hermanos cristianos judíos, ya recuerden, las supersticiones y tradiciones no se terminan una vez nos convertimos, ya muchas de ellas continúan. Algunos cristianos, como para darle una explicación dentro de la imposibilidad de que Pedro estuviera allí, dijeron, es su ángel de la guarda que se ha convertido en Pedro y anda merodeando por Jerusalén. Fíjese. El punto es que la liberación de Pedro de las manos del rey Herodes era demasiado increíble para ser verdad. Aunque la iglesia oraba a Dios por esto, era tan humanamente imposible que sucediera que no iban a creer de buenas a primeras las palabras de una joven, de una sierva, de una criada, la hermana Rode. Esto, digamos, tomando una enseñanza más doctrinal de este cuadro de la iglesia, esto también nos demuestra, mis hermanos, que Dios obra en respuesta a nuestras oraciones a pesar de nuestra poca y débil fe. Aún nuestras mejores oraciones están rodeadas de debilidades y aún de incredulidad. Dios no responde nuestras oraciones porque éstas sean perfectas, sino porque Él es fiel y porque Él se deleita en mostrar su poder en medio de nuestras debilidades. Bueno, finalmente Pedro, a punta de gritos, logró entrar a la casa y se presentó ante la iglesia. Y ahora, de la incredulidad, los hermanos pasan al asombro, a la perplejidad.
Verso 16 dice, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Verso 17, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego de unos minutos de asombros, tal vez algunos quedando boquiabiertos, tal vez algunos dieron voces de asombro, otros quizás lloraron, otros tal vez gritos de júbilo. No, eso no, gritos de júbilo no, ¿no es cierto? Pero luego, ¿no es cierto?, de hacerles callar, Pedro tal vez con alguna señal, Pedro le relata a los hermanos cómo el Señor le había sacado con mano poderosa de la cárcel y de esta manera lo había librado de la muerte. Pedro le pide a los hermanos que hagan saber todas estas cosas a Jacobo. Cuidado acá. Acabamos de leer que un Jacobo fue asesinado, ¿no es cierto? Evidentemente no es el mismo Jacobo. Hay otro Jacobo en esta historia que va a aparecer y lo vamos a comenzar a conocer también más adelante. ¿Quién es este Jacobo? Al cual Pedro dice, bueno, cuéntenle todo esto a Jacobo. Este Jacobo es el hermano carnal de nuestro Señor Jesucristo. Es el medio hermano del Señor. Es uno de los hijos de María y José. Incrédulo durante el ministerio del Señor, pero que se convierte posterior a la resurrección de Cristo. Y que posteriormente, paulatinamente, va a tener una posición de liderazgo dentro de la iglesia de Jerusalén y va a llegar a un punto en que va a ser el pilar de la iglesia en Jerusalén. Jacobo, o también llamado Santiago, o también llamado Jaime en alguna literatura. El hermano del Señor que se transforma en el gran pastor de la iglesia en Jerusalén. Entonces, finalmente nos dice Lucas, Pedro rápidamente se fue a otro lugar. Él sabía que en poco tiempo Herodes le buscaría por cada rincón de Jerusalén. En esta oportunidad, Pedro no recibe instrucción del Señor a través del ángel de seguir predicando como había sucedido en otras ocasiones. ¿Se recuerdan que el mismo ángel les dijo, vayan, vuelvan y sigan predicando? En esta oportunidad no fue así, ¿ya? Las condiciones, las situaciones eran distintas. Entonces, dice que Pedro se fue a otro lugar. Hermano, y esta frase de que Pedro se fue a otro lugar marca el final del protagonismo de Pedro en estas dos primeras secciones del libro de Hechos. Se cierra el ministerio de Pedro como líder principal de la iglesia en Jerusalén. Pedro ha concluido con la gran misión ordenada por Jesús, Jerusalén, Judea y Samaria. La misión de llegar hasta lo último de la tierra le ha sido encomendada a otro hombre de Dios. Pero eso lo vamos a comenzar a ver desde la próxima semana. Finaliza el relato de la liberación de Pedro, verso 18 y verso 19, con el malvado rey Herodes siendo humillado y confundido por el poder de Dios, ejecutando de manera cruel a todos los guardias a quienes se le escapó Pedro, una ejecución masiva de 16 soldados ejecutados por habérseles escapado Pedro. Nuevamente los poderes de este mundo no pueden con el gran poder y sabiduría de Dios. El Evangelio de Jesucristo ha triunfado una vez más. Jesucristo reina sobre su iglesia y le da victoria sobre sus enemigos. Bien, mis hermanos, hasta ahí con el relato, hasta ahí con la narración. Bueno, este es un texto amplio que podríamos extraer variadas aplicaciones prácticas. Este texto, al ser tan amplio, uno podría tomarlo de distintos temas. Yo me voy a enfocar solamente en uno. Tiene más temas este texto. Me voy a enfocar solamente en uno que tiene que ver con el título que yo le he dado a este sermón, ¿no es cierto? Recuperando la verdadera oración cristiana. Hermano amado, déjame hacer una reflexión, aplicación en cuanto a lo que este texto nos enseña acerca de cómo oraba la iglesia primitiva. Yo te pregunto, amada iglesia,
se parece la manera en cómo la iglesia primitiva entendía la oración congregacional a la manera de cómo nosotros hoy día estamos orando congregacionalmente? ¿Podríamos decir que nuestra oración congregacional es constante, perseverante y ferviente? ¿Podríamos decir que al igual que ellos, nosotros nos reunimos a orar de manera ferviente porque estamos literalmente angustiados por el avance de la obra de Dios, por el progreso del Evangelio? Mis amados hermanos, en mis años como un hombre bautista, en relación a este tema, sospecho algunas cosas. Una de las razones por qué, y si somos honestos con nosotros mismos, una de las razones del por qué nosotros no oramos así, es porque este tipo de oración, esta forma de oración, ¿sabe a lo que huele para muchos bautistas? Huele a pentecostalismo. Sí, mis hermanos, la oración ferviente e incesante para muchos bautistas huele a pentecostalismo. Permítanme contarles, yo recuerdo que en una iglesia bautista en la cual yo estuve, en una oportunidad se creó un tremendo problema porque un grupo de hermanos en los cuales estaban los dos pastores de esta iglesia, en el contexto de una reunión de jóvenes, ¿saben lo que hizo? Se arrodilló a orar. Y por ahí algún hermano elevó un poquito más la voz en su oración. Ese acto generó un tremendo problema en una iglesia bautista. Hermanos, al parecer, ¿no es cierto?, esta idea de arrodillarse a orar y a orar de manera ferviente para algunos es muy pentecostal. Hermanos, necesitamos entender esto. La oración ferviente, incesante, perseverante, la súplica de corazón delante de Dios, el clamor afligido al punto de las lágrimas, no es patrimonio de los pentecostales. Las reuniones de oración, las cadenas de oración, las vigilias de oración, la iglesia reunida, unida, clamando al Dios del cielo, con súplica, con clamor, con lágrimas, por el amor de Dios, no es un invento de los pentecostales. Más bien, es el carácter de la oración de los santos hombres y mujeres de Dios en toda la historia de la fe. ¿Qué dice Santiago cuando se refiere a la oración de Elías? Santiago capítulo 5 versículo 17 dice que Elías era un hombre como nosotros, común y corriente, sujeto a pasiones como las nuestras. Pero ¿qué dice? ¿Cómo oró Elías? ¿Cómo oró Elías, mis hermanos? Elías oró fervientemente. Oró fervientemente para que no lloviera y Dios respondió su oración. No llovió en la tierra por 3 años y 6 meses. Los primeros cristianos oraban sin cesar, oraban fervientemente a Dios y en ocasiones estaban dispuestos a perder el sueño por reunirse para orar. Los cristianos de la Reforma del siglo XVI, los puritanos del siglo XVII y XVIII tenían vidas profundas de oración, tanto en lo personal como en lo congregacional. Le animo a que consiga una biografía de los Lutero, de los Whitefield, de los Wesley, del gran despertar espiritual en América del Norte con los Edward, que era un gran teólogo calvinista, con los David Brainerd, su devota vida de oración, la vida de oración de los puritanos. Y usted muy probablemente va a llegar a una conclusión que tal vez por querer diferenciarnos de otros cristianos que oran de esta manera, tal vez por querer diferenciarnos de los pentecostales, hemos perdido el verdadero carácter, la verdadera vida de oración. Tanto en lo personal
como en lo congregacional. Por otro lado, mis hermanos, y esto vale para una iglesia no solo bautista, sino reformada como la nuestra, así como no nos podemos esconder detrás de la doctrina de la soberanía de Dios para no predicar el Evangelio, tampoco nos podemos esconder detrás de la doctrina de la soberanía de Dios para dejar de orar de manera constante y ferviente por el cuidado y el avance de la obra del Señor. El cuidado y el avance de la obra del Señor. Hermanos, el Señor es la cabeza de la iglesia. El Señor cuida, protege, guía y da crecimiento a su iglesia. Pero Él hace todas estas cosas a través de la oración de la iglesia. Dios ha establecido los fines, pero también ha establecido los medios. Dios cuida de su iglesia, pero lo hace a través de la oración de la iglesia. Hermanos, una iglesia infructuosa, una iglesia que no crece, una iglesia estática, una iglesia estancada, no siempre obedece a procesos, temporadas, etapas o pruebas que Dios pudiese mandar. En ocasiones simplemente tiene que ver porque la iglesia no está orando. O según lo que hemos aprendido hoy, no están orando sin cesar y no están orando fervientemente por la iglesia y la obra del Señor. Mire, usted podrá tener su opinión al respecto. Yo sé que temas como estos pueden generar alguna diferencia, pero permítame decirlo claramente. ¿Quién diera que volvieran las cadenas de oración? ¿Quién diera que volvieran las vigilias de oración? ¿Quién diera que los creyentes en ocasiones se sacrificaran el sueño, la comida, sus comodidades para buscar el rostro del Señor y clamar por el avance del reino de Dios? Amada iglesia, traed de vuelta la verdadera vida de oración y traeréis de vuelta la gloria de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, buen Padre Celestial. Estamos agradecidos, Señor.